Bueno, voy a hacer un repaso rapidito para los que van a ver, así que me van a escuchar nuevamente. Eh, este, ¿Qué es el despertar espiritual dentro de lo que es el diccionario? Que, como les venía diciendo, nos dice una transformación profunda del ser, de la naturaleza, de la conexión, esta conciencia más allá del ego, y entonces nos preguntamos qué es el ego, qué es ser consciente, porque a vos te pasaron un montón de cosas que te desintegraron, que te destruyeron, que no entendés por qué, para qué, y toda esta explicación medio que queda en el aire, porque vas buscando un poco conocerte y cuestionarte qué sucedió en nuestra vida para que nos pase tal o cual cosa, cuáles son los síntomas que vimos un poco el cambio de sueño, la soledad, el aumento de la sensibilidad, cuestionar las creencias, la sensación de desconexión, que todo esto son síntomas habituales cuando estamos en un momento de shock personal, en un momento de destrucción masiva de nuestro ser, de nuestra mente, de nuestra conciencia, porque no entendemos por qué nos pasó lo que nos pasó, porque no entendemos qué hicimos mal o por si estamos castigados por el universo, por Dios y por qué estamos pasando las situaciones. Suponte que si estás en un duelo, te cuestionas por qué se fue, si es en caso de un hijo, un padre, alguien que es muy cercano, muy querido, y te causa mucho dolor, te cuestionas por qué primero, qué hice, por qué no pasé más tiempo, y te pesa la culpa, y te pesa el cerebro, te lleva a todas esas situaciones muy feas donde vos te encontrás totalmente desamparado de vos mismo, no te encontrás, estás perdido, y es por eso que entras en estos cambios como de la alimentación, cambios de sueño, depresión, angustia, incertidumbre, todas esas emociones que tienen que ver con la negatividad. ¿Cuáles son las señales? Las señales nos indica, bueno, una es la desconexión, la sensación de estar desconectado, y tiene que ver porque si yo estoy mal y tengo que ir a trabajar, claramente voy a estar desconectado porque no me interesa lo que está pasando afuera, porque yo no puedo superar lo que me está pasando adentro. Y hasta que no encuentre esa respuesta en las que yo estoy buscando, cuestionándome, y empiezan mis creencias a prevalecer, todo eso que insertaron en mí, qué sé yo, en el caso mío, yo voy a contar de mi experiencia, que eran católicos y siempre nos impusieron estas creencias, y íbamos mucho a la iglesia y uno escucha que Jesús murió a la cruz por esto, por aquello, y vos te empezás a cuestionar, pero si está donde existe, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Que acaso yo hice algo mal? ¿O hice tal o cual cosa? Etcétera. La introspección profunda, que es lo que le estoy contando, el cambio en las relaciones, porque uno está mal, ahí, como dice el dicho, es cuando realmente entendés quiénes son amigos y quiénes estaban ahí por amor al arte y desaparecen en estos momentos donde uno está totalmente, si tuviste una quiebra financiera, estás en la calle y todos los amigos desaparecieron, nadie te puede dar un lugar, nadie te puede prestar plata, nadie nada. Si tuviste un duelo, solo vos lo pasarás porque el otro no entiende y te dice, sí, sí, consuelo, consuelo, pero no te acompaña, pero no te pregunta si estás bien, pero no va a visitarte. Si tuviste una pelea matrimonial y una separación, el proceso es muy difícil y es muy complicado si hay niños y vos te encontrás sola, porque ahí las amigas ya no salen con vos, ya no te llaman, no te proponen, no te buscan para hacer cosas. Entonces, claramente ahí es donde empieza a haber un cambio de relaciones con la gente de nuestro alrededor. Y ahí aumenta nuestra empatía y nuestra compasión, porque nos damos cuenta que nosotros, al ver a otros en la misma situación, entendemos de otra manera y ya nos vamos reubicando con otro tipo de gente. Ahí nos sentimos atraídos por la naturaleza porque queremos estar un poco en introspección con nosotros mismos, estar solo en lo que tiene que ver la naturaleza, como irnos a un viaje para poder liberarnos de toda esa presión. El desinterés por lo material, ya no te preocupas si estás en el auto, si tenés plata para esto, si ya estás como súper desconectado, porque como dije al comienzo,
es tal destrucción que uno siente que está muriendo, muerto en vida. Te pareces un zombie, estás muerto en vida hasta que haces el proceso de reconstrucción. Ahí empiezan estas sincronicidades, que es la que vamos a hablar ahora, donde empezamos a notar que hay algo más allá de lo perceptible que nos empieza a hacer como una vocecita para indicarnos situaciones, qué sé yo, estamos mirando el Facebook, una red social, y me aparece un cartel de estás pasando por esta situación, unite al grupo. Y vos decís, bueno, sí, tienes razón, pum. Y ahí voy y encuentro cosas maravillosas, o estoy viendo el diario y hay qué sé yo, un seminario, un taller, y me llama la atención y me convoca, y ahí empiezo a hacer el cambio, y eso aparece, no es por casualidad, aparece por una razón. Los cambios de percepción de tiempo, cuando te sentís que va más lento, porque claro, vos querés pasar el proceso rápido. ¿Quién quiere estar durante todo ese tiempo en el dolor? Querés que pase, pero el tiempo se hace lento y lento. El desarrollo de la intuición, empezamos a intuir cosas mucho más allá de lo físico y de lo mental. Aumento de la creatividad, nos ponemos creativos en otras áreas porque es algo que necesitamos. Sensaciones físicas como hormigueo, el dolor de cabeza, zumbido en los oídos, y ahí empezamos en esta búsqueda del conocimiento. Esto esta situación, hay una persona, un escritor, un psicólogo, que se tomó el tiempo de analizar estas situaciones, que vio que hay un común de la gente, le pasa algo similar o parecido, que se llama Joseph Campbell. Él creó estas etapas, la dividió por etapa a este despertar espiritual, lo dividió por etapa. Entonces dice, lo que uno primero recibe es el llamado, este llamado interno, donde nos sucede una situación, una circunstancia que hace que lleguemos a un quiebre, a una muerte simbólica. Esa es la llamada. Hay muchas durante el proceso de nuestras vidas, pero algunas son emocionalmente más pequeñas, entonces podemos pasarla de mejor manera, qué sé yo, no sé, se te muere un animalito y capaz no es tan grave como que se te muera alguien que es más cercano. Entonces son pequeñas cosas que vas transitando. No sé, te separaste una vez, dos veces, y no es tan agresivo como en otros momentos, o depende mucho por las emociones y los sentimientos que tenga la situación. Entonces, llamado siempre nos sucede, pero vamos teniendo en cuenta las emociones, cómo juegan un papel acá. Cuando recibimos este llamado, cuando recibimos este llamado, bueno, hay gente que le da atención y otras no. El que le da atención pasa a la segunda etapa, que es la apertura y la curiosidad. ¿Eso qué quiere decir? Que me abro a razonar un poco de qué se trata esto que me pasó, por qué me pasó, me cuestiono, grito, pataleo, lloro, me reintegro, me construyo y empiezo a crear algo nuevo, y esto nace a partir de esa apertura, de darme el lugar, de abrirme a escuchar a otras personas que me quieren ayudar a poder validar otras creencias e ir cuestionándome un poco las mías, y esto tiene que ver mucho con la curiosidad y una voz interior que nos va guiando un poquito, ¿no? Después viene la crisis y la confrontación. Esto pasa, suponte, cuando pasamos una situación, ponele una separación, y te dicen, nosotros nos dimos cuenta que esto iba a suceder así, que iba a terminar así, que no puede ser, que uno te tendrás que haber dado cuenta. Ahí empieza la crisis, porque es tu pensamiento, tu emoción, y lo que viene de afuera cuestionándote, y el enojo y la bronca y todo lo que hace la situación, entras en una crisis y en una noche oscura del alma. Esa etapa es donde nosotros nos enfrentamos con estos desafíos internos en la mente, en contra de la emoción, en una guerra
un poco rara, pero que sucede, pregunta, respuesta, culpa, culpa, incertidumbre, frustración, dolor, ira, bronca, y pasas por todas esas etapas y te desorientás, te confundís, pero esto hace que suceda una transformación, porque después de esta crisis, nada en la vida tiene continúa, siempre tiene un principio y un fin, y tiene un fin, que es lo más importante, se termina la etapa, no podés vivir ni en dolor, ni pataleando, ni gritando, no, tiene un fin. Cuando sucede ese fin, entras en una transformación, porque te tenés que reconstruir de eso, porque tenés que salir de eso, porque hay otras cosas que te empujan, por ejemplo, si estás separada, tenés hijos que te empujan, si estás en duelo, tenés otros hijos atrás que te empujan a que mejores, a que te veas, a que evalúes la situación, y ahí te transformas. Y cuando te pasa esta transformación, lo que sucede es que vamos integrando a través de la aceptación, de la gratitud, a través de soltar situaciones, a través de la sanación, vamos integrando todas esas situaciones, circunstancias de una manera más amena para lograr reconstruirnos de esa situación y pasar a ser un nuevo ser. Cuando nos sucede esto nuevo, que nos pasamos al autoconocimiento, expandimos un poco la conciencia, entendemos un poco cómo funciona el todo de la materia y ahí empezamos a salir de la Matrix. ¿Y qué significa la Matrix? Vivir en un automático, en eso que nosotros hacíamos antes, que yo, nos levantábamos, nos lavábamos los dientes, íbamos a trabajar y yo, chico al colegio, venía, salía y así sucesivamente se termina, porque al vos reconstruirte empezás a tener prioridades sobre las cosas que haces, tenés más conciencia de lo que te hace bien, de lo que te hace mal. Cuando salimos de todo esto, entramos a otro mundo donde la integración tiene que ver con el servicio, con cuestionarnos, y acá uso la frase que dice, como es adentro es afuera, quiere decir que cómo somos nosotros es lo que vemos afuera. Entonces nosotros empezamos a darnos cuenta que dando servicios hacia otros, habiendo encontrado nuestros dones, nuestras habilidades, y eso ponerlo en servicio a otro, nos hace a nosotros mismos ser mucho más grande y nos hace entender que somos mucho más que un cuerpo físico, un ser humano, sino que somos una energía mucho más potente llevando una información, y esa información hay que transmitirla a otros para poder aportar en el mundo. Ahí vamos a ver la diferencia entre lo que es el despertar de la conciencia y la expansión de la conciencia. Antes hago un parate y pregunto si alguien tiene alguna pregunta, duda, consulta. Este es el momento. ¿No? ¿Sigo? Siga. Pueden escribir. Bien. Seguimos entonces. Bueno, la diferencia entre el despertar de la conciencia y la expansión de la conciencia. El despertar de la conciencia es volverse consciente de la existencia de la realidad más allá de lo físico y lo mental. Porque después de haber traspasado todo esto que te estoy contando, vos te diste cuenta que la mente y el cuerpo hay algo más allá que todo esto. Y porque entraste en el mundo espiritual y te diste cuenta que hay un campo imperceptible que no se puede ver ni tocar, pero que existe. Y la expansión de la conciencia va más allá del despertar inicial y se refiere a profundizar y ensanchar la percepción y la comprensión de las situaciones que vamos transitando y entender que hay nuevas dimensiones que nos lleva a vivir diferente experiencia de lo que es la existencia
en el mundo. Y acá vamos a hablar un poco de eso, de un enfoque cuántico y de esta creación de realidad, porque cuando nos sucede todo esto y nos preguntamos por qué sucedió, qué fue lo que pasó, eh, cuál fue el componente que nos hizo entrar en crisis, y entendemos que tiene que ver en una conexión entre la mente, la emoción y lo que nosotros creamos a través de eso en la materia. Y como todo, siempre hablo de mi experiencia, me dio mucha curiosidad y entonces entré a estudiar mucho sobre cómo es que las cosas suceden. Tiene que haber una explicación que esté más allá o que sea comprensible para la mente. Yo que soy una persona muy mental, necesito explicaciones que sean lógicas para mi mente. Entonces, una de las explicaciones lógicas que encontré fue el enfoque cuántico y cómo es que nosotros creamos todo eso que pasamos. Y acá hablamos del enfoque cuántico, primero explicando que el enfoque cuántico son unos experimentos que funcionaron a nivel científico, donde se entiende que existen partículas pequeñas y diminutas que en conjunto hacen crear una cosa, una cuestión, una situación sólida. Y entendemos que sugiere que la realidad existe cuando nosotros observamos esas pequeñitas, esas diminutas cosas. Cuando las observamos, eso se transforma en una realidad. Y, y nos pone en cuestión que hay múltiples universos paralelos que tienen que ver con lo que nosotros creamos. Y voy a profundizar un poco más en esto. Los científicos dicen que según como nosotros observamos es lo que se crea y tiene que ver con los movimientos de estas pequeñas partículas, electrones, protones, que crean la partícula, se van moviendo y como nosotros lo observamos es lo que se va creando. Esto quiere decir que, suponte, en mi cuestión, vamos a indagar un poco en esta historia que se conté de mi gastroenteritis, que tenía que haber un porqué, por qué yo estaba creando esa situación de destrucción hacia mí misma, ¿no? Y eso tiene que ver que lo que yo percibía de la realidad no lo podía digerir porque era una familia disfuncional, porque tenía la creencia de no ser, de no pertenencia dentro de un clan, porque no sentía, no tenía la capacidad de entender cómo te valoraban o cómo sentían en base a la carencia de afecto o no, y todo eso lo logras entender cuando le das este enfoque cuántico y te das cuenta de que tu observación en ese momento, en esa situación, creó de forma en la materia una situación para que vos puedas hacer ese colapso y te empieces a preguntar por qué las cosas suceden. Y desde este enfoque cuántico, lo que logré entender es que nosotros creamos una realidad acorde a estos pensamientos que tenemos, sean positivos, sean negativos, es lo que condiciona lo que vamos creando. Y acá voy a entrar un poquito en los ejemplos. Como dije, si vos tuviste una separación y entras en depresión y te empezás a cuestionarlo, entras en la incertidumbre, en el dolor, en la ira, en la desesperación, lo que vas a crear es más de eso. Por eso decimos, como te dije, que llega un punto donde vos, de quiebre, de colapso, donde vos te destruís a vos misma, porque tu mente y tu emoción va creando más de lo mismo, hasta que llega un tope, y ese tope hace que o termines y pases a otros niveles, o te reconstruyas y empiezas a entender desde otro enfoque, desde otra observación, y entendés que
cada situación era un aprendizaje y que todo eso que se creó tiene una razón de ser y que eso nos llevó a ser lo que somos hoy y a ver nuestras habilidades, a ver nuestras capacidades, a reconocer ciertos dones que capaz si estábamos en la misma situación no lo hubiéramos visto. Entonces reconocemos un montón de cosas cuando nos damos cuenta que cambiamos el observador. Y al cambiar este observador, entendemos que empezar de nuevo significa cambiar el foco de hacia dónde vamos. Y ahí es donde te cuestionas quién soy, qué soy y hacia dónde voy. Y en este quién soy, empezás a indagar sobre tu origen, sobre cómo fue que empezó todas esas creencias, esos programas, esa situación que llevó. Y acá voy a poner un ejemplo, cuando nosotros vemos que hay una separación y ahí vemos ciertos programas que nosotros veníamos repitiendo, que le pasó a mamá, que le pasó a la abuela, y ahí entendemos que era un programa que veníamos repitiendo y que lo que pasó tenía que pasar para que nos diéramos cuenta que estábamos en un programa. Eso lo desarrollamos cuando conectamos con la espiritualidad, cuando nos entramos en el autoconocimiento, entendemos toda ese campo imperceptible de programas que va de generación en generación y que estuvimos repitiendo y que vos tuviste la suerte de darte cuenta para que no siga repitiéndose. Ahí es donde entra esta realidad cuántica y este enfoque, esta observación de una nueva reconstrucción de tu ser, entendiendo y comprendiendo que la nueva realidad que vas a crear va a ser muy diferente a lo que viniste viviendo anteriormente. Por eso decimos que a partir del despertar espiritual, sos un nuevo, hay una nueva versión tuya, hay una nueva y mejor versión de lo que fuiste anteriormente. Entonces, les dejo esta última reflexión que tiene que ver con que nos vayamos pensando qué estamos creando hasta hoy en el presente para tener la vida que tenemos, para estar en donde estamos y qué observación estamos teniendo sobre eso y cómo vamos a actuar a partir de esta información que te estoy dando y que estás haciendo consciente porque estás ahí del otro lado escuchándome y es por alguna razón. Claramente estamos todos conectados por alguna razón y una de las razones es porque tal vez hoy tenías que escuchar esta explicación. Tal vez al principio no lo entiendas, tal vez no lo digieras, pero en tiempo distancia vas a lograr comprender. Y entonces ahí es donde vas a entender que del punto de vista en el que observamos es lo que vamos creando. Bueno, hacemos un pequeño resumen de lo que, si alguien tiene alguna pregunta, puede preguntarme mientras le hago el breve resumen de lo que es este webinar, de lo que fue este despertar del ser a través de esta información que tal vez no la teníamos en cuenta y hoy estamos diciendo, bueno, me pasó esto y esto y esto y estoy diciendo estoy en una etapa tal, en una etapa tal y voy hacia tal lugar. Vimos lo que es la expansión de la conciencia, que esto que estamos tratando hoy es la expansión de la conciencia. Estamos expandiéndonos a entender otros campos, a entender otras observación, otro enfoque, y eso hace que nos expandamos y seamos conscientes de lo que nos está pasando en la vida, ¿no? Vimos las siguientes etapas, las fases, y finalmente les introduje esto del enfoque cuántico, entendiendo un poco de la física cuántica, del observador y de los estados de conciencia cuando hacemos esa observación. Y nos va a quedar les agradezco mucho por estar ahí y los invito al segundo webinar. Si alguno tiene alguna... Ay, dime, Ofila. Buenas noches. Tengo así como una duda, ¿no?
Cuando Ujú. hablamos del despertar de la conciencia, creo que te entendí que siempre ese despertar es por algo que te hizo tocar el piso, por esa noche oscura del alma. Sin embargo, Exacto. no siempre, yo no creo, y discúlpame, pienso que no siempre es así. Hay personas que van haciendo despertar con el transcurrir de las cosas de la vida, no necesariamente porque toquen un piso. Y de repente dejan las cosas como en suspenso y después sí ocurre como que el trampolín. Y después pasa lo que tú llamas, ¿cómo fue que me dijiste? La transición, La trascendencia, la trasciende trascendencia. hacia... Ok. Entonces, hay como especie de una línea, un límite, algo así muy frágil entre que hiciste el despertar ese consecutivo a lo largo de varias cosas de tu vida, no necesariamente porque sean cosas trágicas y horribles, hasta que hace esa trascendencia. No sé si me expliqué. Sí, 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 entiendo. Yo a lo que yo me refiero en base a la experiencia que he visto en mí y también en otros seres, por eso dije que hay muchos despertares, no es que vos despertás, hay un solo despertar que yo siento que es el que te hace full cambiar. Uno tiene despertares en el transcurso de la vida, porque no somos iguales siempre. Suponte que yo tuve el despertar a los 15 cuando me tuve esta enfermedad, expandí mi conciencia, después obviamente yo tuve otros tránsitos, como que yo, no fue digamos, ese fue el despertar que me tocó en ese momento. Después, en el tránsito de la vida, tuve otros tantos, como una separación y otras cosas más, que hicieron ese enfoque, ese trágico, 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 hasta que me destruyó de forma masiva y tuve que reconstruir a nivel Dios, ¿no? Que a eso me refiero, a eso entiendo que es a lo que te referís. Sí, claramente hay gente que va pasito a pasito, pero desde mi experiencia como sanadora, la gente que llega es porque está en una situación límite y ahí es el que yo siento que es el máximo despertar de una persona. Que eso sucede, puede ser a los 20. Según yo y mis estadísticas, entiendo que va después de los 40, donde después de los 40 en adelante, donde uno ya hizo una vida respecto a las situaciones, creó, y en un momento llegás y decís, para, qué estoy haciendo, cómo estoy viviendo, y te replanteás por situaciones, cosas que van pasando, que hace que toques el límite. Pero eso es desde mi experiencia respecto de las situaciones que tengo con la gente en común. Pero obviamente cada despertar es diferente y hay gente que va pasito a pasito, puede ser. Decime, Muchas Ale. gracias. No, no. Hola chicas, buenas noches, mucho gusto, mi nombre es Alejandra, soy de Colombia. Bueno, pues quería como aportar algo a la presentación de Rita de hoy. Eh, pues, ¿qué pasa en mi caso personal? Que todo lo que ella nos está presentando como a nivel teórico, como explicativo, pues yo soy como un testimonio de eso porque yo viví el despertar a los 21 años, muy joven, por una dinámica disfuncional con mis padres, supremamente fuerte, una situación que, como ella dice, llegó a un límite, me llevó a una crisis existencial supremamente fuerte, donde yo copié los patrones tóxicos de mis padres, tanto de su relación de pareja como a nivel personal de cada uno. Y pues lo que ella dice es muy cierto, uno entra como en un proceso de la noche oscura del alma, y es como un antes y después. Realmente yo lo viví así, fue como un proceso de transformación, como pasar de oruga a mariposa literalmente. Y pues realmente cuando uno ha vivido el despertar, realmente uno como que ve la vida de otra manera,
y empieza a cuestionarse muchas cosas y como ella habla del tema de la Matrix y todo eso, como que empieza un camino de varios despertares y como ella dice, o sea, uno no es la versión de hace 10 o 5 años, sino que uno está en constante proceso de transformación y de alcanzar su mejor versión. Y pues nada, quería como compartirles mi experiencia y que es real, yo lo viví. Y pues incluso a raíz de eso acabo de publicar mi primer libro contando mi historia sobre todo este tema. Entonces, pues nada, muchas gracias Rita por darnos esta información y sé que muchas personas necesitan escuchar esto que nos estás transmitiendo, así que muchas gracias. Gracias. Bueno, voy a cerrar con esto que dijo Ale al final. Y yo siento que cada día que nos despertamos es un nuevo ticket, una nueva oportunidad de darle una observación a nuestra vida y elegir qué queremos crear. En diminutivo, ese día. Y en masivo, en nuestra vida en general, ¿no? Pero ese diminutivo es el comienzo de que uno se despierte y dice, a ver, hoy qué quiero crear. Y quiero crear esto y que seamos sinceros con nosotros mismos, que seamos congruentes con nosotros mismos, que seamos coherentes y que mínimamente eso que creamos a la mañana apenas nos levantamos y dijimos, voy a hacer esto, lo podamos lograr. Tal vez no en la totalidad, pero en una porción. Y si logramos unos tips de lo que a la mañana empezamos a crear, crearemos una rutina para mejorar lo que es nuestra observación en cuanto a lo que queremos nosotros de nuestro futuro, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos. Hola, quisiera hacer un aporte, Rita, si me lo permites. Sí, dale. Bueno, bueno, gracias a todos por compartir este espacio. En lo que escuchaba de Rita, pues de este bello proceso del despertar, para mí el concepto de despertar es dependiendo a la situación que cada persona tiene. Todos somos conscientes de que cada cabeza es un mundo, ¿sí? Y que ese mundo empieza a crear todo lo que realmente requiere o necesita dentro del proceso de vida. Muchas veces, cuando ese mundo nos gira de una manera inesperada, nos puede devolver al inicio de nuestra vida o nos puede dar una vuelta seca y quedamos perdidos en ese limbo. Dentro del proceso de Rita, yo siempre he entendido que cuando ella habla la parte consciente, inconsciente, es que lo cuenta desde su historia, desde su experiencia vivida y de lo que ella sentía en cada paso que iba llevando, cómo esa parte le iba transformando a ella su parte consciente e inconsciente, llevándola a ella a reaccionar de una manera diferente y a decir, me hace falta algo. Entiendo como ser humano que tenemos un vacío y que ese vacío lo tengo que llenar de alguna manera. Y ella sentía que de esa manera, al llenar ese vacío, tenía que buscar algo que hasta ahora no tenía alrededor de ella o dentro de ella, dentro de ese mundo construido. Entonces, ¿qué hizo? Dio un salto, salió de ese metro cuadrado y empezó a encontrar programas de crecimiento, de desarrollo personal, de amor propio, de muchas ventanas. Y recuerden, cada programa, cada proceso, ¿sí? Se identifica de acuerdo con nosotros o de acuerdo a lo que siente esa persona. Entonces eso la llevó a ella a entender que esa experiencia que ella tenía de vida la podía manejar, también otras personas la estaban viviendo. Entonces ahí fue donde ella dice, si yo estudio mi proceso, encuentro mi renacer, ¿sí? Y por eso ella le llaman renacer experimental, es porque es su renacer y es su propio experimento que ella vive a través de esa experiencia de todo lo que le ha pasado en su vida, llevándola a proyectárselo al mundo. Entre ese mundo recuerden que todos nosotros somos seres humanos y que siempre estamos buscando como ese llamado interior. Automáticamente, personas que han vivido esa situación
y sienten esa conexión porque todos somos energía y todos nos conectamos a través de ese punto, se conectan con ella desde esa parte y empiezan también a su renacer experimental. Yo siento que la palabra experimental es porque experimenta las sensaciones en diferentes circunstancias y no todo tomamos las cosas. Si a mí, por ejemplo, fallece un familiar, quizás en estos momentos, a estas alturas de la vida, obviamente lo voy a manejar diferente por toda la experiencia que ya tengo en duelos, ¿sí? Entonces ya mi concepto de manejar esa situación, ese experimento de perder ese ser querido, va a ser totalmente diferente a como, por ejemplo, una de mis hermanas, que ellas no estudian estos procesos y se van a pegar desde el dolor, se murió, partió, me dejó, no lo veo, no lo tomo, y sienten que el mundo se desgarra en el momento del sepelio, cuando ya se está dando la última despedida, sienten que todo su mundo se ciega y que ahí se acaba la vida. Y es tanto así que muchas personas caen en ese dolor y lo hemos vivido de la antigüedad, que hace muchos años atrás, cuando fallecía el esposo, esa mujer no se volvía a casar porque se quedaba de luto el resto de su vida guardando ese dolor que le impactó en ese instante y no volvía a tener una relación. Entonces recuerden que acá estamos en ese despertar de conciencia, es a través de la esencia, de la experiencia de cada uno de los que estamos aquí, ¿sí? Para que lo tengan pues presente y siempre como es que es, recuerden de que cada proceso de aprendizaje es de acuerdo a cómo yo lo tomo, a cómo yo lo necesito desde ese punto. Yo la vez pasada, hace unos días atrás, les hablaba de lo maravilloso y lo espectacular que es la mente. Y la mayoría de las personas hablamos del cerebro o hablamos de la mente y confundimos el cerebro con la mente y son dos cosas totalmente diferentes, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a hablar de lo que es la conciencia, tanto si empezamos a hablar de esa parte de la conciencia y hablamos del subconsciente y del inconsciente, ahí estaríamos hablando en este caso del cerebro, más no de la mente. Podríamos dar un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, lo hemos visto cuando procesamos desde lo que les hablaba el otro día, desde la película Lucy, que es una película que habla de que ella a través de unos medicamentos que se toma, su cerebro se esparce, se esparce, se esparce, se esparce de una manera creativa y ella siente todo lo que puede pasar. Entonces, desde ese punto estamos hablando desde nuestras experiencias y ella cuenta su historia y cuenta todo lo que ve y todo lo que puede narrar. Entonces, para que lo tengamos como es que es siempre presente en estos espacios. ¿Listo? Entonces, bueno, Rita, gracias por tu aporte, a todos por ser y por estar. Quería invitarlos a todos para mañana. Mañana vamos a tener un evento especial, ¿sí? Mañana vamos a tener acá dos personas que trabajan una parte muy bonita, como es la parte de luz, como es la parte de los seres de luz, que son los ángeles. Ya ustedes saben, desde nuestra comunidad, ahí va a estar, vamos a mandar los flyers, pero allí va a estar el link para que se conecten. Allí vamos a hablar de la conexión de los ángeles. Acá todos nosotros somos conscientes que nacemos con un ser de luz y fallecemos con ese ser de luz. Y esos son nuestros ángeles que Dios nos otorga desde el momento que nacemos hasta el momento que partimos. Pero sobre eso también hablamos de las 9 jerarquías celestiales que existen en este mundo. Y en esas jerarquías, pues tenemos las primeras tres, que son serafines, querubines, tronos, y de ahí seguimos. Y sellamos al final con lo que son los ángeles, perdón, los arcángeles, tenemos los ángeles de guarda, tenemos legiones, o sea, Dios creó un ejército en todos los campos, así como uno ve el ejército hoy en día que tiene generales, comandantes, los que son de cuadrilla, los que son, así igual manera hizo Dios su ejército. El mundo se gobierna a través de esa esencia. Entonces mañana vamos a tener a dos personas que trabajan este punto de una manera muy bonita para que ustedes aprendan a conectarse o si ya manejan la conexión con los ángeles, pues simplemente volver a reconectarnos todos desde esa energía y vibrar bajo esa parte. ¿Sí? Entonces quedan cordialmente invitados para mañana. Este espacio es para todos ustedes, momentos de aprendizaje. Queremos que Casa Alma como comunidad crezca, avance y que cada persona que sienta desde su corazón, desde la esencia de su alma, que puede aportar, bienvenido sea, porque por eso son momentos de aprendizaje, porque son unos momentos que compartimos donde cada uno aporta su aprendizaje de lo que tiene, de lo que maneja, de lo que está.
Entonces, eso es fundamental. Entonces, de mi parte, como gestora de todo este proyecto, mil gracias por ser y por estar. En nombre de Casa Atman y de todas las maestras de luz que formamos parte de este proceso, gracias, gracias y nos vemos mañana a las 7 de la noche. Gracias, Rita. Gracias a Gracias, todos. muchas Gracias, gracias. gracias. Nos vemos mañana. Gracias, feliz Buenas noche a todos. noches. Gracias, gracias, Feliz noche. Hasta mañana. gracias.